¿qué tal amigos? Mi compañero Joel Palomares Caso y su servidor José Manuel García Lira, ambos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato de la carrera de Redes y Telecomunicaciones, haremos este video tutorial para la instalación de dos virtualizadores en el sistema operativo Linux Mint, el cual es una distribución del sistema operativo Linux basada en la distribución Ubuntu. Bien, lo primero que haremos es dar una breve explicación de lo que haremos en este video tutorial. Primero, haremos la descarga de los paquetes necesarios para la instalación de VMware y VirtualBox. Posteriormente, haremos el proceso de instalación de cada uno de ellos. Y finalmente, haremos la creación de máquinas virtuales en ambos virtualizadores. Haremos una máquina virtual para Windows Server 2016 y otra para Windows 10. Bien, comencemos. Bien, ahora comenzaremos con el proceso de instalación de los virtualizadores. Para los que no saben qué es virtualización es una técnica que permite ejecutar y desplegar múltiples sistemas operativos en un mismo servidor físico. Es decir, que puedes tener varios sistemas operativos en una sola computadora. Esto tiene muchos beneficios. Tiene beneficios como escalabilidad, optimización, agilidad, seguridad y eficiencia y demás cosas. Por ello es que la virtualización está tomando mucho peso en estos tiempos. Bien, el primer virtualizador que instalaremos es el VMware, para lo cual para descargar el paquete de instalación nos iremos al sitio oficial de este mismo, para lo cual abrimos nuestro navegador de preferencia. En mi caso es Google Chrome y tecleamos VMware. Ya que Google nos arroje los resultados, nos iremos al sitio oficial para poder descargar el paquete. Bien, como vemos aquí en la primera opción nos aparece el sitio oficial. Entramos al sitio oficial y esperamos un poco a que cargue. Pues ya aquí estamos en el sitio oficial. Como ven, nos está apareciendo una ventana de alerta donde nos dice que el uso de las cookies, nosotros le damos a aceptar y lo que nos interesa es descargar el paquete para instalar VMware, para lo cual nos vamos a la sección de descargas. Bien, ya que estamos aquí, nos vamos donde dice Free Products Downloads. Vamos a descargar el Workstation Player. Para ello solamente damos clic en él. Nos va a dar la dirección a la otra página. Bien, esperemos a que cargue. Ya que nos haya cargado, como estamos trabajando en Linux, pues obviamente vamos a descargar el player para Linux. Solamente es cuestión de ponerle descargar y va a comenzar la descarga. Como ven, ya nos lo está descargando. Solamente hay que esperar a que descargue. Bien, ya que se descargó el paquete, como podemos observar ya terminó la descarga. Otra cosa muy importante es que VMware Workstation solamente trabaja con arquitectura de 64 bits. Si tu computadora es de 72 bits, este paquete no va a funcionar. Si no sabes cómo checarlo o no sabes cómo, o quieres saber cómo se sabe qué arquitectura trabaja tu computadora, abrimos nuestra terminal con control alt o bien abriéndola desde acá. Le introducimos el siguiente comando, que es une -a, y como podemos ver, mi computadora trabaja en una arquitectura para 64 bits. Puede ser 64 o 32, cualquiera de los dos puede instalarse.
Y aquí te puedes fijar si tu computadora trabaja para 64 o 32. Si trabaja para 32, pues el paquete no va a funcionar con tu computadora. Bien, ahora que ya tenemos instalado y descargado el paquete, procedemos a la instalación. Yo tengo que las descargas se mueven a la carpeta de descargas, así que me meto a la carpeta. Es la que viene por default. Miramos si tenemos el paquete, como podemos ver aquí lo tenemos. Pero si nos damos cuenta, el paquete no tiene permisos de ejecución, ni del usuario, ni del grupo, ni de otros. Para agregarle los permisos, simplemente es cuestión de agregárselos. Para ello, utilizamos el siguiente comando, que sería chmod más x para agregarle los permisos de ejecución, tanto del grupo, usuario y de otros. Ya solamente es cuestión de ponerle qué paquete queremos agregárselos. Ponemos las primeras letras y después introducimos tabulador para que nos autocomplete y le damos enter. Una vez más checamos, como podemos ver ya tiene los permisos. Ahora sí ya podemos proceder a la instalación. Bien, ahora procederemos a la instalación. Para la instalación nos logueamos como modo administrador, damos sudo colocamos nuestra contraseña. Ahora introducimos el siguiente comando para poder instalar el VMware. Damos sh, copiamos el nombre del paquete, lo pegamos y nos va a comenzar la instalación. Como ven, ya está comenzando. Solamente es cuestión de esperar un poquito. Como podemos ver, nos aparece el asistente de instalación. Aceptamos los términos de licencia. Simplemente le damos en aceptar. En siguiente, igual, los aceptamos. Siguiente. Ahora nos manda un mensaje y nos dice que si queremos ayudar a mejorar VMware. Esto es para que VMware recopile información de nuestras cosas, para que VMware mejore el producto. En mi caso no lo voy a elegir, lo voy a dejar así, no. Siguiente. Nos pide la licencia, la cual en mi caso no la tengo, así lo voy a dejar. Si ustedes la tienen, en esta casilla es donde se introduce. Siguiente. Y empieza la instalación. Como vemos, ya la instalación fue exitosa, así que estamos en close. Vamos a cerrar esto ya. Y para abrir nuestra máquina virtual nos vamos a menú, así de administración, y hasta abajo para abrirlo. Como podemos ver, ya tenemos instalado VMware. Podemos ver que tenemos la versión 14.1. No tenemos la licencia. La licencia la podemos instalar en otro momento. Recordemos que tenemos 30 días de prueba. Y así es como terminamos el proceso de instalación. Bien,
Ahora procederemos a crear una máquina virtual para Windows 10. Como podemos observar, tenemos 4 opciones en la pantalla de inicio de VMware. La primera opción es para crear una máquina virtual nueva desde cero, o sea, apenas para instalarle el sistema operativo. La segunda opción es para abrir una máquina virtual ya existente. Solamente es cuestión de especificar dónde está el archivo que tenemos de nuestra máquina virtual. La tercera opción es para actualizar a VMware Station Pro, o sea que debemos pagar para conseguir un mejor producto, es decir, para que nos añaden mayores funciones a nuestro virtualizador. La cuarta opción es para ayuda acerca de VMware, del virtualizador VMware. Bien, para crear la máquina virtual vamos a esta opción de crear una máquina virtual nueva, le damos clic. En esta ventana podremos elegir cómo instalaremos nuestro sistema operativo a la máquina virtual. La primera opción aplica si dispongo de una unidad de CD o DVD o un disco de instalador de mismo. Esto se hace introduciendo el disco de instalación a la unidad óptica de nuestra unidad física. Por otro lado, si dispongo de un archivo ISO para instalar el sistema operativo, pues elijo esta opción y pongo la ruta donde tengo ubicado mi ISO para instalárselo a mi máquina virtual. La tercera opción es para instalar el sistema operativo más tarde, o sea, si primero queremos hacer unos previos ajustes al hardware de nuestra máquina virtual. Si queremos hacer esto, elegimos esta opción. En mi caso voy a elegir esta porque quiero hacerle primero unos cambios de hardware a mi máquina virtual. Le doy siguiente. Ahora elegiremos el sistema operativo que se instalará en la máquina virtual. Elegiremos Microsoft para poder instalar alguna versión de Windows. Como podemos ver, podemos instalar desde Windows 10 hasta Windows 3.1. Elegimos Linux si queremos instalar alguna distribución de Linux, ya sea, no sé, la que quieran. Elegimos Novel Network para poder instalar un sistema operativo de red, el cual puede ofrecer servicio para ofrecer acceso a la red. La cuarta opción es la de Solaris, es también para elegir una distribución de esta misma. Otros es para elegir algún otro sistema operativo. En mi caso, como ya les dije al principio, vamos a instalar Windows 10, así que elegimos Windows 10. Lo elegimos para 64 bits, con arquitectura de 64 bits. Le damos en siguiente. Aquí elegiremos el nombre que le queremos poner a nuestra máquina virtual. En mi caso lo voy a dejar la que viene por default. Y en la localización es para colocar la ruta donde queremos que se guarde nuestra máquina virtual. La podemos dejar por default o bien la podemos modificar. Yo la voy a dejar así por default para no tener complicaciones en un futuro. Le damos en siguiente. Ahora especificaremos la capacidad del disco duro para nuestra máquina virtual. Es decir, qué tan grande queremos que sea nuestro disco duro para nuestra máquina virtual. Como vemos, nos da por default 60 GB para Windows 10. Como en un principio colocamos que era para Windows 10, el sistema ya tiene plantillas las cuales se adecuan al hardware que necesita para que funcione de la mejor manera Windows 10 o algún otro sistema. Le vamos a dejar el espacio que nos da por default. Si es necesario, se lo vamos a cambiar más adelante. Además, podemos seleccionar si queremos que la máquina virtual se guarde en un solo archivo. Si queremos que pase esto, le oprimimos la primera opción. Esta opción es bastante útil, ya que si queremos transportar nuestra máquina virtual, solamente es cuestión de copiar este archivito y llevárnoslo a una memoria para instalarlo, para utilizarlo en otro
otra, en alguna otra máquina física que tenga instalado VMware. O bien podemos elegir la segunda opción si queremos que nuestra máquina virtual se guarde en múltiples archivos. Esto también es bastante útil, ya que si se nos llega a dañar algún archivito de estos, solamente es cuestión de reemplazarlo y no tendremos que reemplazar toda nuestra máquina virtual. Bien, en mi caso lo voy a dejar en la segunda opción. Damos siguiente. Como podemos ver, aquí ya tenemos cómo se va a instalar y todos los cambios que se van a realizar. Si presionamos el botón Customize Hardware, podremos acceder a otra pantalla para cambiar el comportamiento de nuestra máquina virtual. Como anteriormente lo dije, VMware crea plantillas dependiendo del sistema operativo que elegimos. Por ejemplo, cuando elegí Windows 10, se generó una plantilla con los recursos de hardware para que Windows 10 funcione de la mejor manera. Si vamos al sitio oficial de los requerimientos para instalar Windows 10, podremos observar que los requerimientos de Windows 10 son los mismos que tiene la plantilla generada por VMware. Esto lo podemos hacer yendo a la página oficial para ver los requerimientos de Windows 10. Vamos aquí y aquí están los requisitos del sistema. Si los comparamos con los que tiene la plantilla de la máquina virtual de VMware, podemos observar que son los mismos. Por ejemplo, aquí nos pide 2 GB para 64 bits. Nosotros le elegimos el de 64 bits. Por ejemplo, podemos ver que nos asigna 248 de memoria RAM. El espacio en disco nos pide 20 GB para el sistema operativo. La plantilla nos genera 60 GB para poder trabajar en ella. Nos pide también un procesador de al menos un núcleo. Aquí no se puede ver, pero si nos vamos a los detalles, vamos a la sección de procesadores, aquí nos tiene un núcleo. Pudiéndole colocar más núcleos, pero con uno es suficiente, ya que como estamos viendo los requerimientos, pues uno es suficiente para que funcione Windows 10 a la perfección. También podemos ver que nos pide una pantalla de 80 por 60. Por ejemplo, nos vamos a display y aquí nos genera una de 2560 por 1600, así que la pantalla que nos da es adecuada para los requerimientos que nos está pidiendo. De esta forma nos podemos dar cuenta que los requerimientos que están en la página oficial para utilizar Windows 10 son los mismos que utiliza la plantilla de VMware para Windows 10. Bien, podemos ver esto. Bien, podemos meternos a personal el hardware. En la memoria, pues por ejemplo, lo más recomendable es dejarlo como tiene la plantilla, puesto que con eso es más que suficiente para que funcione Windows 10. Podemos aumentarle más memoria siempre y cuando dejemos memoria suficiente para nuestra máquina física. Yo lo voy a dejar así como está, me la da por default. Los núcleos del procesador, como ya lo dije, podemos aumentarle más, pero lo voy a dejar en 1, ya que así son los requerimientos para Windows 10. Aquí, como lo dijimos al principio, podemos introducir en nuestra unidad óptica un CD o DVD con el sistema operativo, o bien podemos colocar la ruta de donde se encuentra el sistema operativo a instalar. Simplemente hay que especificar, vamos aquí y ponemos la ruta donde se encuentra nuestra imagen ISO. Ahora nos vamos a la sección de Network Adapter, la tarjeta de red. Si queremos que la tarjeta se conecte al encender, simplemente lo dejamos así como está, esta opción.
y ahora estas tres opciones son cómo queremos conectarnos a la red. Bien, la primera, si nos decidimos conectarnos por modo bridge, si elegimos esta opción, estamos simulando que nuestra máquina virtual se estará conectada directamente al módem, es decir, que funcionará como una tarjeta independiente a la de la máquina física. Si elegimos NAT es porque queremos que nuestra máquina virtual salga a la red mediante la tarjeta de red de la máquina física. Y si elegimos Host Only, aquí encapsulamos para que no salga el tráfico de la red, o viceversa, si queremos que salga el tráfico de la máquina virtual hacia la red. Y bien, también tenemos las tarjetas de sonido para agregar una impresora, nuestra máquina virtual, también el USB controller, también display, como ya lo dijimos anteriormente. También se pueden añadir algunos dispositivos de hardware. Por ejemplo, nos vamos aquí a añadir y aquí nos va a aparecer todo aquello que se puede añadir. Por ejemplo, podemos añadir otra tarjeta de red. Bueno, ya tenemos dos tarjetas de red para nuestra computadora. También la podemos eliminar. Podemos eliminar, por ejemplo, la impresora, y así podemos irle añadiendo cosas, serial, parallel, port, y así. Y bueno, cerramos esto y le damos finalizar para concluir con el proceso de la creación de una máquina virtual para Windows 10. Vamos finish y ya tenemos creada nuestra máquina virtual para Windows 10. Bien, ahora procederemos a la creación de una máquina virtual para un servidor para Windows Server 2016. Cerramos esto. De igual manera como lo hicimos para Windows 10, para crear una máquina virtual nos vamos a Create a New Virtual Machine. Igual como lo dijimos con Windows 10, esa opción es para si queremos instalarle el sistema desde un DVD o un CD, desde la unidad óptica. La segunda opción, también lo dijimos, es para bootearla desde un sistema ISO, solamente hay que especificar la ruta. De igual manera vamos a elegir esta. Sabemos que es para crear la máquina virtual sin ningún sistema operativo, ya que lo vamos a configurar antes de poner la imagen ISO. Así que le damos Next y elegimos la distribución, elegimos el sistema operativo Microsoft Windows y elegimos la versión de Windows Server 2016. Damos siguiente. El nombre de la máquina virtual la podemos dejar así por default, igual que su dirección donde se va a guardar. Le damos siguiente. También nos asigna 60 GB para el servidor, así lo dejamos por default, ya, porque sabemos que VMware utiliza plantillas con los requerimientos que el sistema operativo necesita para que funcione de la mejor manera. Elegimos esta opción si queremos que solamente nos haga un archivo de nuestra máquina virtual, o esta para que nos cree varios archivos de nuestra máquina virtual. Vamos a elegir este. Ahora veremos los requerimientos de hardware que la plantilla contiene y los compararemos con los requerimientos del sistema de la página oficial de Windows Server. Como podremos ver, nos pide un procesador de 1.4 GHz para 64 bits. Debe ser compatible con el conjunto de instrucciones x64. La RAM nos pide 512 RAM,
Pero aquí, por ejemplo, nos deja una nota importante que dice que para máquinas virtuales los parámetros mínimos de hardware admitidos es un núcleo de procesador y 512 de RAM. Si lo checamos, la cantidad de memoria RAM nos recomienda 2 GB, así que está cumpliendo con este requisito que dice que para máquinas virtuales. Para procesadores nos pide un núcleo, nosotros le podemos agregar más, pero con un núcleo, como nos dice en los requisitos de la página oficial, pues es suficiente. En cuestión del almacenamiento, nos dice que necesita al menos 32 GB para poder instalar el sistema, pero obviamente nosotros le debemos dejar un poco más para los archivos de paginación, hibernación y volcado. Para la tarjeta de red, pues nos pide un adaptador Ethernet capaz de al menos un rendimiento de 1 gigabit, cumplir con la especificación de arquitectura PCI Express. Entre otros requerimientos, uno puede ser la unidad de DVD. Este es para si queremos instalarlo desde un DVD. Además nos dice de algunos artículos que nos dice que no son estrictamente necesarios, pero son necesarios para ciertas características, como por ejemplo puede ser el sistema y el firmware, Wi-Fi que admite arranque seguro, la modulación, el módulo de plataforma confiable, dispositivos de gráficos y monitor capaz de superar VGA 1024x768 o superior resolución, teclado y mouse de Microsoft, no necesariamente tienen que ser de Microsoft, solamente con que sean compatibles, y además acceso a internet. Esos son los requerimientos de Windows Server. Por ejemplo, la memoria es la que nos recomienda 2 GB, así lo dejamos. Por el número de núcleos de procesador lo dejamos en 1, es lo mínimo que nos pide. Para poder instalarle el sistema puede ser mediante el DVD o el CD, o bien desde la imagen ISO que se especificaría aquí en la ruta donde se encuentra el ISO. Nos pide una tarjeta de red, podemos colocarla en modo bridge, y eso es para que simule que está conectada nuestra tarjeta de la máquina virtual directamente al modem y no específicamente con la tarjeta de red de nuestra máquina física. Si elegimos NAT es porque queremos que nuestra máquina virtual salga a la red mediante la tarjeta física de nuestra máquina física. Y si lo colocamos en host only es para encapsular, para que no salga el tráfico a la red o viceversa. Bien, también podemos observar los diferentes dispositivos de hardware que tiene la máquina virtual, como la memoria de sonido, la impresora, el USB, la pantalla o display. Como vimos en los requerimientos, necesitaba una pantalla superior a 1024x768. Aquí nos da una de 2500x60. Y además podemos añadir más dispositivos de hardware. Por ejemplo, tenemos estos. Podemos añadir una memoria, una tarjeta de red, perdón. Además le podemos quitarla. También podemos quitar la memoria, la tarjeta de audio, y así pues. Y para finalizar esto, solamente es cuestión de darle finish y ya tenemos creado nuestra máquina virtual para Server 2016.
A continuación vamos a instalar el siguiente virtualizador, que sería VirtualBox. Para esto cerramos las ventanas, cerramos ya VMware. Bien, ahora procederemos a la instalación del virtualizador VirtualBox, para lo cual nos vamos a nuestro navegador de preferencia, tecleamos VirtualBox, nos dirigimos a la página oficial de VirtualBox, en mi caso la primera. Antes de comenzar con la descarga del paquete para la instalación de VirtualBox, mencionaremos las ventajas y los requerimientos de hardware que necesita VirtualBox para funcionar. Los requerimientos de hardware es un procesador Intel o AMD de al menos 2600 MHz, además de 512 MB de memoria RAM y 5000 MB de espacio libre en disco duro. Como podemos ver, los requerimientos son mínimos, o sea, no son nada del otro mundo. Las ventajas de VirtualBox es de que tiene una edición de código abierto, ya que utiliza un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta. Esto da la libertad para poder modificar la fuente del programa sin restricciones de licencia, ya que muchas otras empresas de software encierran su código ocultándolo y restringiéndose los derechos de esta misma. Otra de sus ventajas es la instalación en amplia variedad de sistemas operativos, además de facilitar la instalación y utilizarlo en todos los sistemas operativos que existen. Además, se encuentra traducido en más de 20 idiomas distintos. Bien, ya que sabemos esto, ahora sí nos vamos a la descarga del paquete de instalación para VirtualBox. Nos vamos a la sección de descargas. Bien, ya que estamos en la sección de descargas, nos vamos a distribuciones de Linux. Nos dirigirá a esta ventana. En mi caso tengo instalado un sistema operativo Linux Mint 18.3, en el cual se llama Sylvia. Este utiliza el apt base de Xenia, así que voy a elegir que es el Xenia, el cual es Ubuntu 16.04. Lo voy a elegir para 64 bits. Como anteriormente lo dije, mi computadora trabaja con una arquitectura de 64 bits. Si tu computadora trabaja con una arquitectura de 32 bits, puedes elegir el de 32, que sería este. Bueno, yo descargo el de 64. Solamente es darle Enter y ya comienza la descarga. Ahora procederemos a instalar VirtualBox. Todo lo vamos a hacer desde la terminal, así que abrimos una terminal. Entramos como nuevo administrador, sudo su, pongo la contraseña y nos vamos a la carpeta donde se nos descargó el paquete. En mi caso es descargas. Por ejemplo, como podemos ver aquí, tengo descargado mi paquete. Es este. Ya solamente es cuestión de instalarlo con dpkg -i para señalar que lo vamos a instalar y el número del paquete. Ya solamente es cuestión de esperar a que se instale. Como podemos ver, nos ha salido un error. Dice que el paquete libcurl no se ha instalado y VirtualBox depende de esta librería. Así que vamos a cancelar esto y vamos a instalar el paquete, porque si no, no se va a poder instalar VirtualBox. Podemos instalar con apertura, install, el número del paquete que sería libcurl 3.
Damos enter. Como podemos ver, pues no estaba instalado. Ya solamente es cuestión de esperar un poquito para que termine la instalación de esta librería. Y como podemos ver, la librería ya instaló. Ahora sí podemos proceder a instalar VirtualBox. -c y el nombre del paquete. Damos enter. Bien, ya terminó la instalación de VirtualBox. Ahora sí podemos cerrar la terminal y nos vamos a administración para abrir VirtualBox. Y lo buscamos en lista. Y como podemos ver, ya está instalado. Ya está listo para crear máquinas virtuales. Bien, ahora comenzaremos con la creación de una máquina virtual para Windows 10. Para crear una máquina virtual en VirtualBox, simplemente nos vamos aquí donde dice nueva. Damos clic. Nos abre el asistente para crear una máquina virtual. Bien, para crear una máquina virtual tenemos que definir un nombre primero. En este caso yo lo voy a identificar como Windows 10. En tipo lo voy a dejar como es Windows 10, pues elijo el tipo de sistema de Microsoft Windows. Si quisiera instalar alguna distribución de Linux, pues elijo Linux, o bien Solaris, BSD, IBM, Mac OS o algún otro. En este caso elijo Windows. En la versión voy a elegir Windows 10. Por ejemplo, aquí tenemos varias versiones de Windows, pero yo voy a elegir la de Windows 10 para 64 bits. Y ya que tenga esto, doy siguiente. Bien, ahora definiremos el tamaño de nuestra memoria RAM para nuestra máquina virtual. Como podemos ver, VirtualBox nos asigna 2048 megabytes de memoria RAM para nuestra máquina virtual. Si nos vamos a los requerimientos de hardware de Windows 10, podemos ver que para que Windows 10 funcione perfectamente necesita 2 GB de RAM. Estamos utilizando una arquitectura de 64 bits, así que la podemos dejar como está por default, con 2048 megabytes. Bien, podemos aumentarle más memoria RAM siempre y cuando no nos pasemos de la raya verde, ya que estaremos dejando sin memoria a nuestra máquina física. Ya que tengamos esto, le damos en siguiente. Bien, ahora definiremos cómo queremos crear nuestro disco duro virtual para nuestra máquina virtual. Si elegimos la primera opción es porque no queremos crear ningún disco virtual ahora. Y si no lo creamos, no se nos guardaría absolutamente nada de nuestra máquina virtual. La segunda opción, la cual es la más recomendable, es para crear un disco virtual ahora. Es decir, que crearíamos estaríamos creando un disco virtual propio para nuestra máquina virtual. La tercera opción es para si ya tenemos un disco virtual existente y solamente hay que especificar dónde está, especificando con una ruta. Bien, vamos a elegir la segunda opción, la más recomendable, le damos en crear. Bien, ahora elegiremos el tipo de archivo de disco duro. Si nosotros necesitamos usar nuestro archivo de disco duro con otro software de virtualización, podemos elegir alguna de estas opciones. BMDK, esta es compatible con VMware. VHD, esta tiene compatibilidad con Virtual PC en todos los productos de Microsoft.
pero lo ideal es elegir el BID de VirtualBox, ya que es el nativo de VirtualBox y es compatible con la mayoría de los sistemas. Así que elegimos este. Un siguiente. Bien, ahora definiremos el almacenamiento en unidad de disco duro física. La primera opción significa que va a comenzar el disco duro con un espacio pequeño, el cual irá aumentando cuando introduzcamos datos y demás cosas, aunque también tiene un espacio definido, el cual lo definiremos cuando creamos nuestro disco virtual. En cambio, el tamaño fijo, este lo delimitamos a un cierto tamaño, el cual cuando se llena ya no te dejará almacenar más datos. Bien, así que vamos a elegir tamaño fijo. Ahora la ubicación del archivo y tamaño, esto se refiere al disco virtual. Podemos dejarle el nombre que nos da por default, y el tamaño del disco duro virtual lo definiremos a continuación de acuerdo a los requerimientos de Windows 10. Nos vamos nuevamente al sitio oficial de Windows 10 y como podemos ver nos pide al menos 20 GB para el sistema operativo de 64 bits. VirtualBox nos da 50 gigabits y este tamaño es el adecuado para que funcione perfectamente. Igual nosotros le podemos aumentar más, ya es dependiendo del disco duro físico de nuestra máquina. Yo lo voy a dejar con 50. Vamos en crear y ya tenemos creada nuestra máquina virtual. Por ejemplo, aquí la podemos ver. Bien, ahora que tenemos creada nuestra máquina virtual, desde el apartado de configuración podremos hacerle algunos ajustes. Vamos en configuración. Bueno, en general pues podemos ver el nombre que tiene nuestra máquina virtual, el tipo, la versión, nada fuera así como de lo normal que no pueda funcionar. En sistema pues es lo que ya elegimos al principio cuando le asignamos los 2 GB en RAM para la máquina virtual. O bien también podemos hacerle modificaciones y que queremos hacerla más grande. Aquí se puede. También podemos cambiar el orden de arranque de los dispositivos, agregarle un nuevo dispositivo y entre otras cosas. También podemos configurar la pantalla, habilitar la aceleración de video 2D, entre más cosas. Las funciones que trae VirtualBox por default funcionan perfectamente, así que no hay necesidad de modificarle mucho. Aquí podemos cambiar el almacenamiento. En audio pues la tarjeta de audio. Lo que podemos explicar un poco más es en cuestión de red. Bien, en VirtualBox podemos añadir hasta 8 tarjetas de red. Cada una de ellas de forma independiente. Se le puede especificar el tipo de hardware a virtualizar y el modo de configuración. Desde el administrador de VirtualBox se puede configurar 4 de las 8 tarjetas de red. Si necesitamos más, debemos configurarles desde la línea de comandos con VirtualBox Manager. Como podemos ver, aquí nomás tenemos las 4. Y si queremos añadir una más, esto lo haríamos desde la línea de comandos de VirtualBox Manager. Bien, para seleccionar la manera en que el adaptador de la máquina virtual se va a conectar al sistema operativo de la máquina física, nos vamos a este botoncito donde se nos desglosarán varias opciones. Si seleccionamos la primera para nuestra tarjeta de red, es como si no estuviéramos conectados a la red, es decir, es como si el cable no estuviera conectado a la tarjeta de red. La segunda opción, la de NAT, este modo sería el adecuado si lo que queremos es navegar por internet, es decir, hacer cosas básicas de red desde el interior del sistema operativo invitado. Y bien, ahora la red NAT, el cual funciona como el router de nuestra casa, es decir, los equipos que están dentro de la misma red NAT podrán comunicarse entre sí, y es aquí donde radica la diferencia con el
con el modo NAT, el cual siempre constituye una red con un único equipo y no de varios como ahora es el caso. Ahora si elegimos adaptador puente, este simula que la tarjeta virtual está conectada al mismo switch que la tarjeta física del anfitrión. Por lo tanto, la máquina virtual se va a computar como si fuese un equipo más dentro de la misma red física en la que está el equipo anfitrión. Ahora si elegimos red interna, con la configuración de tarjetas de red de modo red interna podemos construir redes aisladas, en las cuales solo habrá comunicación entre las máquinas virtuales que pertenezcan a la misma red interna. Ahora el adaptador solo anfitrión, esta se utiliza para crear una red interna a la que pertenezca también el equipo anfitrión, algo que no sucede en el modo red interna. Y estas son algunas de las configuraciones para la tarjeta de red. Y como podemos ver, también hay para puerto serie, USB, carpetas compartidas, interfaz de usuario. Nada fuera de lo común. Bien, vamos a aceptar. Y ahora continuaremos con la creación de la máquina virtual para Windows Server 2016. Damos clic en nueva. En este llenamos el campo de nombre. Cabe mencionar que este campo no tiene importancia para la configuración, así que puedes otorgarle el nombre a tu máquina que desees. En nuestro caso daremos el nombre de Windows Server 2016. Aquí vemos el tipo de sistema operativo que deseamos instalar. Tenemos una cierta variedad. Tenemos Windows de Microsoft, Linux, Solaris, Berkeley Software Distribution, sistemas operativos de IBM, sistemas operativos de Mac y otros sistemas operativos. Nosotros dejaremos Windows de Microsoft. En versión tenemos una gran variedad, como lo es Windows 8, Windows 7, Windows 10. Nosotros elegiremos Windows 2016 para 64 bits. La mayoría de las versiones de Windows están para 32 y 64 bits. Haremos clic en siguiente. Ahora pasamos a la configuración del tamaño en memoria RAM. Microsoft nos dice que para Windows Server 2016 como mínimo debemos de tener 512 MB en RAM, pero es más recomendable tener 2 GB. Entonces, por lo tanto dejaremos 2048 MB, que equivalen a 2 GB en este apartado. Ahora pasamos a la configuración o creación de un disco duro. Tenemos 3 opciones, que es no agregar disco duro virtual ahora, que si elegimos esta opción, los archivos que creemos dentro de nuestra máquina virtual no se guardarán. Tenemos la segunda, que es crear un disco virtual ahora, que se crea un disco para la máquina virtual solamente. Tenemos la tercera, que es usar un archivo de disco duro virtual existente. En caso de que tengamos alguna otra máquina virtual ya hecha, podemos elegir su disco duro para usarlo. Como nosotros no tenemos ninguna, daremos en crear un disco duro virtual ahora. Damos clic en crear. Pasamos a elegir el tipo de archivo de disco duro. BDI es más compatible con VirtualBox y es compatible con una gran variedad de sistemas operativos. VHD es para Virtual PC de Microsoft, por lo tanto es más compatible para productos de Microsoft. BMDK es de VMware. Este es un virtualizador del cual ya hablamos. Entonces nosotros elegiremos BDI porque es de VirtualBox y este nos otorgará un mejor funcionamiento. Damos clic en siguiente. Ahora pasamos al almacenamiento en unidad de disco duro físico. Existen 2 opciones, que es reservado dinámicamente y tamaño fijo. El reservado dinámicamente consiste en darle
un tamaño al disco duro, pero este no inicia con ese tamaño, sino inicia más pequeño y mediante vamos creando archivos, este empieza a crecer hasta llegar al tamaño máximo que hemos otorgado. La segunda opción, que es la que en nuestro caso elegiremos, es la de tamaño fijo. Aquí se le da un tamaño específico al disco y desde un inicio este toma el tamaño antes mencionado. Entonces daremos clic en siguiente. Aquí seleccionaremos el tamaño para el disco duro. Microsoft nos dice que para un Windows Server 2016 debemos de tener como mínimo 32 GB en el disco duro. Sin embargo, si tenemos capacidad siempre será mejor darle un poco más. En nuestro caso le daremos 50 GB de disco duro para tener un poco de mejor funcionamiento. Entonces pasamos a dar en crear. Ahora se ha creado nuestra máquina virtual de Windows Server 2016. Para dar unos toques finales a nuestra máquina virtual de Windows Server 2016, podemos ir a configuración. En la nueva ventana que se nos abre podemos ver algunos datos que ya hemos llenado, como es el nombre, el tipo y la versión. Ahora podemos ir a sistema, que como podemos ver también hay datos que ya hemos llenado, como es lo de la memoria RAM, como anteriormente dijimos lo pusimos en 2. Orden de arranque. En el orden de arranque se refiere donde buscará la imagen para comenzar la virtualización, en disquete, óptica o en disco duro. Aquí podemos ver una opción que dice habilitar EFI solo para sistemas operativos especiales. Esto es en caso de que vayamos a virtualizar un sistema operativo de Mac. Si nos vamos a aceleración, vemos que dice hardware de virtualización. Esta opción es importante tenerla habilitada para poder virtualizar. Si en caso de que tú tengas esta opción habilitada y no funcione tu virtualización, es posible que la BIOS esté negando la virtualización. Entonces hay que configurar la BIOS para que se acepte la virtualización. Ahora pasamos a pantalla. Aquí podemos configurar la memoria de video, número de monitores que deseamos tener y el factor de escalado. Proseguimos con el almacenamiento, donde vemos algunos de los discos que tenemos. Como vemos, si seleccionamos Windows Server 2016, vemos que tiene la información que le hemos otorgado a nuestro disco con anterioridad, un tamaño virtual de 50 GB. El tamaño actual es de 50, como no hemos usado, y detalles de almacenamiento, la ubicación y conectado a qué máquina virtual. En nuestro caso es a la máquina virtual de Windows Server. Ahora pasamos a red, donde vemos que tenemos un adaptador que está habilitado. Por default nos aparece conectado a NAT. Tenemos otras opciones como es red NAT, que para esto es una configuración inválida, no podemos seleccionar esta opción. Red interna, que estarán conectados las computadoras virtuales entre sí, pero no estarán conectadas hacia el exterior, solo estarán conectadas a la red, a la red interna. Tenemos adaptador puente. Este se conecta a la interfaz de red de nuestro ordenador físico. Quiere decir que tomará la placa de red para la máquina virtual, lo que hará que ésta se pueda conectar hacia el exterior. Este es el más utilizado o el más recomendado. Una vez que hayamos aclarado estas opciones, damos en aceptar y ahora está lista nuestra máquina de Windows Server para ser iniciada instalando el sistema, pero eso lo veremos en otra ocasión. Bien, nosotros con esto finalizamos. Muchas gracias por habernos visto y esperamos que les haya gustado. Gracias.